Buenas, mi nombre es Jefferson Idarte, les vengo a presentar el parcial 4 de control automático de procesos. En este se desea controlar la temperatura de un horno a través de la manipulación de un voltaje de entrada que está entre 0 y 110 voltios. Entonces se pide diseñar un controlador para mantener la temperatura del horno en 105 grados. El valor, debido a la complejidad del sistema, se van a obtener los datos del simulador para realizar un modelo experimental y así poder diseñar el controlador. Entonces primero se importan las librerías que vamos a utilizar y se proceden a cargar los datos. Ya con los datos cargados, lo que vamos a hacer es que vamos a crear unos arreglos de tal manera que podamos proporcionar nuestros datos. De esta manera lo porcionamos de 600 a 1400 y creamos las variables para el tiempo, el voltaje y la temperatura del horno. Entonces procedemos a graficar la temperatura del horno y el voltaje con respecto al tiempo. Entonces, luego lo que vamos a hacer es que vamos a restar de esos arreglos el valor inicial de cada uno, de tal manera que la gráfica nos pueda quedar en cero y así poder simplificar las operaciones. Entonces tenemos que cuando se realizó el ajuste en la toma de datos alrededor del punto de referencia, lo que se hizo fue linealizar el sistema de tercer orden del modelo proporcionado por el simulador a un sistema de primer orden, cuando se realizó el ajuste del sistema. Con lo cual, teniendo un sistema de primer orden, tenemos que la función de transferencia es gamma sobre todo por S más 1 y inicialmente asignamos unos valores a estas variables. Con la función PADE, pues creamos la función de retardo, la cual hicimos con teta y con grado 2. Entonces procedimos a graficar la respuesta simulada del sistema de la función de transferencia para ver cómo se comporta con respecto a la dada por los datos del simulador y podemos observar que estas no son parecidas, no tienden incluso al mismo punto de referencia. Entonces lo que vamos a hacer con la librería de SciPy Optimize, creamos una función que podamos encontrar los valores de gamma, tau y teta que nos permitan que la respuesta simulada del sistema se parezca más a la dada por los datos del simulador. Entonces procedemos a graficar nuevamente la respuesta simulada del sistema a la temperatura del horno y podemos ver que con esta nueva gráfica sí son bastante parecidas comparada a la temperatura del horno dada por el simulador, por el modelo del simulador. Entonces ya nos tiramos con esa función. Entonces ya procediendo a hacer el análisis de lazo abierto, primero lo hacemos para una función de transferencia sin retardo, creamos el mapa de polos y ceros, podemos ver que tenemos un polo en la parte real negativa y con el rule locus podemos ver que para cualquier valor de ganancia el sistema siempre va a ser estable ya que va a tender a menos infinito. Procedemos ahora a realizar el mapa para la función de transferencia sin retardo. En este mapa de polos y ceros podemos ver que tenemos dos polos en el componente imaginario, un polo dominante ubicado en esta coordenada. Entonces, acá se puede observar que el sistema pues, es estable, pero va a presentar algunas oscilaciones por la componente imaginaria, los polos. Ya realizando el RULOCUS podemos ver que el sistema presenta una estabilidad, pero que para valores de ganancia bajos el sistema va a seguir siendo estable, pero para valores de ganancia altos se puede ver que los polos van a desplazarse por esas ramas hacia los ceros y van a tender a una inestabilidad, ya que pasan a la parte real positiva. Entonces ya en base a eso se procede a diseñar el controlador, primero por orden lógico, lo hicimos con un controlador P, generamos una ganancia proporcional de 4, podemos ver que el sistema presenta una inestabilidad y haciendo el rule locus podemos ver que acá los polos se desplazan por las ramas hacia los ceros y acá ya pasaron a la parte real positiva, lo cual es inestable. Entonces ya en base a eso procedemos a realizar con un controlador PI, eh, asignamos unos valores a la variable de ganancia proporcional y ganancia integradora y procedemos a graficar con la función escalón la función de, de- del controlador PI. Entonces, de esta manera, se obtuvo que con la función de step info, un tiempo de establecimiento de 71 segundos y un sobrepico, perdón, de 0,73%, lo cual es lo requerido por el parcial. El parcial requería un tiempo de establecimiento lo menor posible y un sobrepico de 2%. Entonces ya luego con la función Turner procedimos como a encontrar unos valores de KP y KI
que pudiera hacer que el sistema se comporte mejor al anterior, pero la verdad no nos sirvió de mucho, ya que nos dio los mismos valores, entonces nos quedamos con ese controlador y con esos valores. Realizando la verificación en el simulador, tenemos que para estos valores de café, KI, además de la referencia que es de 105 grados centígrados, obtuvimos que en principio la temperatura del horno tiende a un valor de referencia que, pues tiende al valor de referencia, tiende al objetivo, y se le agrega una perturbación de cuando se le agregó un pan, se le agrega una perturbación, el sistema pues va a seguir siendo estable. Entonces, ya pues realizamos la verificación del simulador, ya lo que vamos a hacer es a concluir. En las conclusiones podemos ver que se pudo realizar de manera satisfactoria el control de un horno por medio de un controlador PI, donde se controló la temperatura del horno. Tenemos también que debido a la complejidad analítica del sistema, que es un sistema de tercer orden, se generó un modelo experimental de tal manera que se pudiera tomar los datos alrededor del punto de referencia y convertirlo en un sistema de primer orden. Entonces, al hacer el análisis de lazo abierto, se pudo ver que el sistema sin retardo es siempre estable, pero que el sistema con retardo es estable y con un polo dominante en esta coordenada. También se pudo observar que en el rule locus, para un sistema sin retardo y una ganancia KP, el sistema se vuelve estable para cualquier valor de K. Pero para el sistema con retardo, el valor debe ser menor a un valor máximo, ya que por las ramas tiende a desplazarse hacia los ceros y tiende a ir a la parte real positiva, lo cual es inestable. Tenemos que con el control PI se puede llegar al objetivo, se tiene un sobrepico menor del 2% y un tiempo de establecimiento de 60 segundos. Y también se puede observar una diferencia del simulador con el sistema modelado, la cual varía alrededor de 25 segundos. Bueno, esto fue todo y muchas gracias.